Bienvenidos, señores, señoritas, a esta sesión, mini sesión. Básicamente va a ser un caso de estudio de lo que pasó el día de hoy, día miércoles 8 de abril. Recordemos que ayer hubo una pausa en la guerra entre Irán y Estados Unidos, lo que dio alta volatilidad al mercado, sobre todo en la sesión PM. Por lo tanto, en la sesión de hoy día el escenario era un poquito complicado, pero quiero que lo vayamos a ver directamente al gráfico, ¿sí? Así que vamos a ir, denme un segundo. Perfecto. Perfecto, aquí estamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la sesión de hoy? ¿Cuál fue la dirección que yo tenía? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer el análisis desde cero, ¿sí? Desde cero. Estoy en una temporalidad diaria, pero aún así, para entender bien todo el contexto, hay que ir a temporalidades mayores, porque fíjense que realmente hubo un gap muy grande del día de ayer al día de hoy. Entonces, ¿cuál era mi bias para el día de hoy? Básicamente, me voy a una temporalidad semanal. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Yo aquí, y sigo con este bias, y al final de este video les voy a contar por qué. Les voy a comentar también el error que yo tomé durante la sesión. Y eso es lo más importante, aprender de estos errores, ¿sí? Entonces, fíjense que esta vela de acá, esta vela que está a la izquierda, te forma un rango el cual todavía no ha sido tomado. Pudimos tomar el alto, pero ahora nos toca, ya estamos muy cerca de tomar el bajo, ¿sí? Entonces, para mí, este es el objetivo del precio actualmente. Después de esto, el precio sí podría subir o empezar a consolidar, pero por debajo de esta zona, ¿sí? Porque fíjense que el año anterior, este es el bajo del año anterior, y este año solamente hemos subido después de que nos llevamos el bajo del alto anterior. Piensen cómo se están creando las velas. Siempre ustedes van a tener movimientos alcistas después de tomas de bajos, y siempre van a tener movimientos bajistas después de toma de altos, como ese caso, ¿sí? Entonces, perfecto, tenemos este movimiento a la baja, ya que tenemos un poquito el contexto y el objetivo, que literal ese era mi objetivo y se quedó un par de puntos. Miren lo que pasó. El precio crea un gap gigante, como mencioné, y quiero que sepan interpretar este tipo de gaps. Básicamente es un salto del precio por alta volatilidad, ¿cierto? Donde básicamente es como un vacío de liquidez, ¿sí? Entonces, estos vacíos tienden sí a ser rellenados, pero en una primera instancia también funcionan como soporte y resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si el precio salta de aquí, luego va a intentar venir a rellenar esto, y aquí podría buscar confirmaciones para realmente ir a buscar el bajo. Una vez me lleve el bajo, es aquí donde ya espero una consolidación y nuevo movimiento alcista, ¿sí? Pero eso es a largo plazo. Me quiero enfocar 100% en lo que pasó en la sesión de hoy día, cómo pudimos haberla interpretado y qué operación pudimos haber tomado, ¿sí? Vamos a 4 horas y quiero que se fijen lo que hizo el precio, sobre todo en la vela de las 8, porque yo empiezo a operar en la sesión de Nueva York desde las 8 de la mañana. Aquí en el DXY, la vela en 4 horas abre a las 8, ¿sí? Abre a las 8. Denme un segundo, que creo que esto puede estar un poquito fuerte. Abre a las 8. Entonces fíjense, esa es la vela que realmente quisimos operar, ¿ya? Aquí hay algo clave, y fíjense en esto. Así como tenemos un rango a favor, o sea, un rango a favor del movimiento bajista, que era ese objetivo que quedó pendiente, fíjense cómo el precio en la vela de las 8, miren lo que hace. Miren lo que hace en la vela de las 8. El precio literalmente lo que hace es tomar el bajo de la vela anterior. Toma el bajo de la vela anterior antes de subir, incluso cierra adentro. O sea, la vela de las 12 teníamos un movimiento alcista súper limpio hasta este objetivo. Ahí ya la dirección ya estaba dada, ¿sí? Era un retroceso finalmente lo que está haciendo el precio. Era un retroceso, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a ir a temporalidades menores para ver lo que hace el precio. Quédense con esa toma de liquidez en 4 horas, que eso fue la vela de las 8. Miren lo que hace justamente en la vela de las 9 de la mañana, y quiero que estén súper atentos en el tiempo en el que hace el bajo de la vela de las 9, porque para mí eso es fundamental. Fíjense que aquí tengo también la vela de las 9 que está tomando la vela justamente de las 8.
Aquí lo que está pasando es que se me están reiniciando los rangos a favor del movimiento al retroceso, dejando el objetivo pendiente. ¿Cuál fue el escenario que estaba esperando yo? Yo realmente estaba trabajando con este movimiento bajista, ¿sí? Ese era mi movimiento dominante. Y yo estaba esperando a que el precio tomara una interna para buscar confirmaciones y caer. Incluso creo que tenía una interna acá que fue el stop loss que yo me llevé para aquí recién a las 10 de la mañana más o menos venir a buscar el bajo, ¿sí? Lo cual nunca ocurrió. La confirmación mía en temporalidades menores no fue suficiente y básicamente la dirección estaba incorrecta, ¿sí? Incorrecta. Pero yo estaba esperando este movimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el precio deja un objetivo pendiente hace este famoso movimiento llamado Kiss of Death, el beso de la muerte, o básicamente un falso quiebre, que es cuando el precio viene cayendo, y muchas veces ustedes van a ver que el precio hace como que va a tocar el objetivo, no lo toma, genera un falso quiebre para engañar a la gente, entrar en compras acá, y finalmente es ahí cuando liquida y termina siendo el movimiento real. Eso es un falso quiebre. Yo pensé que este iba a ser el falso quiebre del movimiento, ¿sí? Ese fue mi error finalmente. Ese fue mi error. Era un escenario complicado, pero les digo cómo yo lo interpreté y en qué minuto ya me di cuenta que estaba totalmente equivocado, ¿sí? Finalmente en 15 minutos y una entrada súper buena fue, y les dije que estuvieran atentos a el momento o la hora en el que se hizo el bajo. Fíjense que el bajo de las 9 literalmente se creó en los primeros minutos de la vela a las 9. Es decir, fíjense cómo terminó totalmente alcista. Y esta vela, los primeros 15 te dio el movimiento, ya el movimiento hacia arriba, la reversión. El bajo lo creó en los primeros minutos. ¿Qué quiere decir eso? Si una vela crea el bajo en los primeros minutos de esa misma vela, quiere decir, o hay una mayor probabilidad de que sea una vela expansiva, sobre todo si toma liquidez. Fíjate que toma el bajo anterior y cierra adentro, es decir, aquí ya te crea nuevamente un rango. Lo voy a pintar aquí. Te crea un rango a tu favor para operar hacia arriba, ¿sí? Así, y ahí ya simplemente la entrada se fue. Obviamente ahí también en 15 minutos pueden ver un IFBG y finalmente todo hacia arriba, todo hacia arriba. Quiero que vean acá, creo que mi error fue acá, justamente en esta vela. Cuando nos llevamos estos saltos, que también eran altos de una hora, fíjense. Sí, ahí está. Fíjense mi error. Esa interna que es tomada, yo dije ya que iba a caer, sobre todo porque en los primeros 15 la vela toma de liquidez. Es cierto que terminó muy alcista, pero aquí tuvo un quiebre o un bloque el cual reaccionó en un comienzo. Pero finalmente creo que noten cómo nunca pudo quebrar el bloque en 15 minutos. Incluso quiero que vean cómo en una tendencia alcista, claro, para lo que es intraday, una tendencia un poquito sana, es cierto que iba creando liquidez, pero quiero que se vayan fijando cómo los bloques de 15 iban siendo respetados. Una vez son mitigados, iban siendo respetados, y nunca hubo finalmente ese quiebre en 15 minutos, ¿ya? Aquí también me faltó una pequeña toma de liquidez en 15 del mismo rango, pero en fin, ese fue mi error. ¿Cómo lo pudimos haber visto, por ejemplo, en el GBP, en la libra o en el euro? ¿Ya? ¿Cómo lo pudimos haber visto? Voy a eliminar un poco todo esto y me voy a quedar con el día. Fíjense en esto, que aquí el GBP, yo me quedé con la dirección del dólar y dije, el dólar tiene que ir a tomar ese bajo semanal, ¿ya? Quiero que vean acá que el precio tomó el objetivo importante en la libra. Y fíjense acá en 4 horas, nuevamente lo mismo. Acá tenemos toma de altos. ¿Por qué? El alto de las 9. Y fíjense que exacto es la hora. La vela de las 9 toma el alto de las 5. Pero ¿cómo que lo toma si aquí está pendiente? Este es un caso de failure swing. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una divergencia básicamente. El euro sí toma el alto y quiero que lo vean. Y obviamente, espérense, antes de ir allá, fíjense cómo también tomó este objetivo. Al tiro voy a dar la dirección para lo que pienso que puede pasar en los siguientes días, pero me voy a quedar con la libra y quiero que vean el escenario ideal. Entonces, fíjense ahí como si teníamos una divergencia. El euro, como mencioné,
El euro sí toma el alto, fíjense, creándote ese rango a la baja en 4 horas. Fíjate, en 1 hora exactamente lo mismo, era el mismo rango, y en 15 minutos exactamente lo mismo. Tenemos un cierre de vela por debajo de la vela que manipula, o una vela envolvente, y pudimos haber puesto ahí nuestra entrada, ya apuntando a los bajos de Londres y bajos de Asia, que eran bajos iguales. Lo mismo en la libra, fíjense en esto, y les voy a mostrar mi error, porque yo compré en la libra y sé que fue un error súper, no sé si estúpido, pero como les digo, el escenario está difícil y les voy a decir finalmente por qué compré, un poquito por la dirección del dólar. Pero fíjense aquí, la divergencia, perfecto, y luego me voy a 1 hora, y como les dije, yo estaba trabajando con un con el movimiento bajista en el dólar, por lo tanto era este movimiento alcista en el GBP. Me quedé con ese movimiento y realmente ignoré, y aquí es donde tienen que priorizar siempre las temporalidades grandes o la reacción en temporalidades grandes, porque fíjense que aquí en realidad, en vez de quebrar esa línea azul, solamente tomamos liquidez e inmediatamente empezó a caer. Eso ya era indicio de que el precio tenía que venir a retroceder, a buscar liquidez del movimiento alcista que estaba creando, o que iba a iniciar el retroceso. Fíjense toda la liquidez que estaba creando acá debajo, ¿sí? Entonces, estos eran los dos escenarios que yo estaba pensando en mi cabeza finalmente. Era, a ver, la tendencia es totalmente alcista. Imagínate tú hubieses vendido y el precio, por X razón, hubiese seguido hacia arriba. Hubieses dicho, ¿por qué estoy vendiendo en un escenario alcista si realmente el precio viene subiendo? ¿Por qué voy a vender? ¿Sí? Ese era el escenario 1. Escenario 2, que fue el mío, ¿por qué voy a comprar si esta toma de liquidez realmente no es tan importante? No es tan importante, sobre todo en 4 horas. Si yo quiero entrar por debajo de 4 horas, entonces fíjense cómo fue a tomar literalmente todos los bajos en 4 horas, y la mejor compra fue acá recién. Y fue toda la sesión bajista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpreté yo esto? Ya vieron la entrada, bueno, 4 horas, 1 hora, el bloque en 15 minutos que se formó justo antes de la sesión. Aquí, fíjense cómo te crea el bloque, esa vela, ese cierre de vela aquí, y ahí ya pudimos haber entrado, ¿sí? En ese cierre, protegiéndonos por encima del alto y buscando obviamente los bajos, que fíjense, la entrada hubiese sido una entrada buenísima de 60 puntos, ¿ya? Otra entrada, si es que hubiésemos querido esperar acá el movimiento, fíjense en la vela de las 10, yo les dije comienzos de vela, fíjate como a las 10 tomamos el bajo, en 15 minutos tomamos el alto anterior, en los primeros 15 minutos, esa es la vela que manipula. Aquí tienes un cierre de vela, y aquí también pudimos haber entrado, esa era otra entrada, protegiéndonos encima de ese alto, o allá arribita que ya eran más puntos, pero ahí con 15 también era una entrada a las 10, entonces dio entrada a las 9 y a las 10 de la mañana, y yo no las pude aprovechar. Les voy a decir cuál fue mi entrada, la cual yo tomé errónea, porque les di ahora los movimientos correctos, pero cuál fue la que yo tomé y cómo lo interpreté. Yo quise seguir con el movimiento alcista por lo que ya les estaba comentando. Yo pensé que el DXY iba a ir a tomar ese bajo. ¿Cómo lo interpreté yo? Este es el movimiento dominante, por lo tanto aquí tenía un bloquecito, que era ese. Ese es el movimiento origen, ¿sí? Y este es el decisional. ¿Qué es el decisional? Es una zona de demanda. Es una zona de demanda del tipo rally base rally. Si yo lo estiro, eso es una. Si yo lo estiro así, eso es una zona de demanda. Es esto, eso que está ahí, es eso en temporalidades menores, ¿sí? Para mí, mientras el decisional sea respetado, tiene una mayor probabilidad de ir hacia arriba. Quiero que vean cómo el precio, acá en los primeros minutos de las 10, y fíjense mi error, primero aquí a las 10:45 toma bajos, y luego a las 11 ni siquiera hace un movimiento hacia arriba, cae inmediatamente. Esa fue mi primera pérdida, y luego volví a entrar cuando el precio acá, en los primeros minutos de las 11, fíjense cómo quiero que vean cómo todavía estábamos tomando bajos de vela. Estábamos todavía respetando este imbalance hasta ese minuto, por eso les digo que después de las 11 ya supe que estaba en lo incorrecto, cuando la vela de las 11 no respetó este imbalance bajista.
Aquí yo dije ya estoy en lo incorrecto, pero en los primeros minutos estaba intentando subir. Y aquí en 5 minutos, fíjense, el bajo de las 11 lo crea a las 11:10. A las 11:10 tenemos imbalance invertido, cierre vela, y yo simplemente me metí acá y me protegí acá abajo. Ya, incluso me salí ahí, justo antes, ¿sí? Esa fue mi entrada, básicamente el decisional, y quiero que vean que no era una mala entrada, no fue un mal stop, porque también estábamos tomando esta interna, la última interna del movimiento. De lo interno vamos a lo externo. Ahora, para terminar con esta explicación, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó esto? Porque habíamos tomado algo en temporalidad mayor y ese objetivo ya había sido tomado, por lo tanto el objetivo cambia, ¿ya? Tenía rangos bajistas a mi favor, o sea, en mi contra en realidad, pero bajistas para la sesión. Esta interna finalmente tuvo una reacción, pero simplemente para seguir cayendo, igual que todas las internas de acá. Incluso en la sesión en vivo, gente de la comunidad de Tradeco ya estaba vendida aquí. Gente que luego vendieron acá también y aprovecharon el movimiento hasta los bajos de Londres, ¿sí? Incluso yo les dije, cuando yo salí de esta operación, yo les dije, aguanten la operación, porque el siguiente punto líquido, si esto no aguantó, son los bajos de Londres. Y fíjense cómo fueron tomados. Y fue realmente un movimiento muy lindo a la baja. Entonces quédense con eso. Siempre el objetivo va a cambiar. Una vez tocamos algo en temporalidad mayor, el objetivo cambia, va a venir a buscar liquidez más abajo. Y las internas ya no fueron respetadas, solo fueron reacciones para seguir cayendo, porque estamos respetando en temporalidad mayor esa toma de liquidez, ¿sí? Entonces ese fue mi error. Quiero que se queden realmente con ese aprendizaje. Y voy a dejar una pequeña dirección para lo que yo espero en el dólar, porque para mí es súper importante finalmente, bueno, este caso de estudio que es muy interesante. Interesante y saber y reconocer el error finalmente. Nunca es bueno estar siguiendo el precio, sobre todo si ya ha subido constantemente. Lo mejor es o no hacer nada, no haber hecho nada, si es que se quería comprar, o simplemente arriesgarse y vender, ¿sí? Ahora, quiero irme nuevamente al dólar. ¿Y qué es lo que yo espero? Quiero que se fijen. Esta vela está en pausa actualmente, pero quiero que piensen lo que va a ser el precio en el siguiente día. Probablemente mañana jueves tenemos, si no me equivoco, PIB de Estados Unidos, viernes CPI, pero quiero que vean lo que está haciendo ahora el precio. ¿Qué es lo primero que va a hacer el precio? O sea, si yo quiero ver el precio caer, tengo que ver rangos a mi favor, así como vi aquí en mi contra, rangos a mi favor. Por lo tanto, yo voy a empezar a buscar ventas por encima de esos altos, por encima de los altos. Cuando alguna vela en 4 horas me deje un rango a mi favor, que no sé si va a ser estoy inventando, a mi favor, para poder operar a la baja, ¿sí? Ahí es cuando yo voy a intentar venir a buscar de nuevo este bajo. Fíjense en la libra, nuevamente, ¿tiene sentido que la libra caiga? Tiene sentido que la libra caiga hasta abajo, si es que yo sé que los movimientos bajistas se generan cuando se toman altos. Por lo tanto, el siguiente objetivo es este. ¿Qué es lo que debería hacer esta vela? No sé, mira, puede ser que esta vela consolide, porque el movimiento fue muy grande, pero esta vela o las siguientes velas deberían bajar para luego venir a buscar el alto que quedó pendiente. Sí, no sé si vamos a ver esto esta semana, pero me gustaría ver algo de este estilo. Esa es una opción para el GBP. La otra sería, fíjense que me estoy planteando escenarios, puede ser que haga un retroceso más profundo, cierre la vela diaria, y luego el día viernes tomemos el bajo el día jueves e intentemos subir un poquito más, ¿ya? Pero ese va a ser mi objetivo ahora. No creo que el precio retroceda. Y lo mismo que les comenté en un principio, esta zona funciona como soporte y resistencia. Fíjense que aquí en diario, aquí tengo estructura y estructura aquí importante, ¿sí? Rebalance del rango anterior, fíjense cómo viene, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Yo estaría atento a este rebalance de rango también, ¿sí? Son puntos que para mí me podrían interesar
o en realmente esperar alguna reacción. ¿Sí? Actualmente el rango dominante en diario es este. Pueden tomar su herramienta de FIB, también no hay problema. Y esperar el 50%, también no hay ningún problema. ¿Sí? Pero aquí yo ya empezaría a buscar nuevos movimientos bajistas porque esos bajos iguales quedaron pendientes. Y fíjense cómo se ve el escenario en temporalidad grande. Si aquí ya tengo una manipulación hacia abajo, ya podría buscar nuevos movimientos alcistas porque realmente mi objetivo a largo plazo es este de acá, ¿sí? Para el dólar. Así que ese es el caso de estudio. Espero les haya servido. Y sí, déjenme ahí en los comentarios qué piensan, qué tomaron ustedes el día de hoy. Y nuevamente, gracias por ver. Espérenme. Gracias por ver esto. Espero les sirva el caso de estudio. Y obviamente ahí suscríbanse. Eso también me ayuda a mí a mantenerme motivado y seguir con este tipo de videos. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Pum! Sin fallar, como decimos en Tradeco.